Hola, buenas tardes. Vamos a realizar la primera práctica de este bloque de simulación de análisis estático en piezas y ensamblaje. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son dos consideraciones para los análisis estáticos. La primera consideración es que es un análisis estático lineal. Los análisis estáticos son lineales, lo que quiere decir es que nuestras deformaciones van a ser proporcionales a las cargas que apliquemos. Y la otra es que al ser un análisis estático, las cargas van a ser se van a aplicar de forma secuencial, de forma lenta, para producir las deformaciones. Bien, lo primero que tenemos que hacer para empezar la práctica es abrir la pieza que ya tenemos que tener guardada previamente y vemos que tenemos tres taladros en la pieza. Estos tres taladros son los que nos van a servir de sujeción y la fuerza será aplicada en la parte superior de la pieza. Bien. Tenemos activado la parte de simulación y creamos un nuevo estudio. Pinchamos sobre asesor de estudio, clicamos en nuevo estudio y ponemos el nombre. Elegimos análisis estático, que ya viene marcado por defecto. Aceptamos y vemos cómo nos ha creado el nombre de la práctica y un análisis estático. Bien, lo siguiente va a ser elegir el material de la pieza. Con el botón derecho pinchamos sobre nuestra pieza y le damos a editar material. Vemos la lista de los materiales que tenemos. Tenemos materiales creados ya por SolidWorks y materiales personalizados. Materiales personalizados los podemos crear nosotros mismos copiando uno de los materiales que ya están por defecto. Bien, pues vamos a elegir acero aleado. Elegimos el acero aleado y aplicamos. Y vemos cómo al aplicar nuestra pieza ha cambiado de color y ha quedado marcada con el material de acero aleado que hemos elegido. Cerramos. Y el siguiente paso va a ser crear las sujeciones. Hemos dicho que las sujeciones van a estar situadas en los tres taladros de la pieza. Con el botón derecho en sujeciones pinchamos en geometría fija, que es lo que vamos a tener, y marcamos las caras de los taladros, las caras inferiores de nuestros taladros. Vemos cómo las flechas muestran que la geometría ha quedado fija. Aceptamos y en sujeciones nos ha quedado fijo, geometría fija. Vemos cómo ha quedado correctamente. Bien, el siguiente paso va a ser crear las cargas. Botón derecho y vamos a tener una fuerza en este caso. Clicamos sobre fuerza y seleccionamos la cara superior, como hemos dicho, que será donde se van a influir las fuerzas, la carga que nosotros queremos. Y en la carga va a tener un valor de 6000 newton. Va a ser normal a la cara que hemos marcado. Si queremos invertir la dirección podemos pinchar y vemos cómo cambian las flechas. Aceptamos y ya tenemos también nuestras cargas creadas por elemento 6000 newton. El siguiente paso es crear la malla en el modelo. Botón derecho, crear malla. Aquí podemos elegir si queremos una malla gruesa, malla fina, como nosotros creamos que es más conveniente. Parámetros de mallado, nosotros vamos a elegir el tamaño directamente, el tamaño global del elemento. Vamos a tener 4 milímetros. Y por defecto la tolerancia nos la deja como 0,20 milímetros, lo dejamos ahí. Hacer malla estándar y aceptamos. Esperamos a que nos cree el mallado y ya vemos cómo se ha realizado correctamente la malla. Si tenemos problemas de rendimiento en el ordenador, podemos ocultar la malla y así trabajar sobre el modelo, que aunque está mallado no nos lo muestra y puede que tengamos más velocidad a la hora de ejecutar todos los demás pasos.
Como nosotros en principio no nos va a hacer falta, lo dejamos marcado. Bien, lo siguiente es ejecutar el análisis. La pestaña ejecutar, vemos que está ejecutar escenario de diseño, crear malla, ejecutar todo el escenario. Vamos a pinchar sobre ejecutar y directamente nos va a ejecutar el análisis. Rápidamente nos ha creado ya la deformación y la carpeta de resultados. Vemos que por defecto la primera que nos aparece son las tensiones de von Mises. En la leyenda, en el cuadro de leyenda derecho, vemos que el límite elástico está, ¿vale? Está muy superior a las tensiones máximas que ha provocado esta fuerza, esta carga. Luego no hemos superado en ningún momento el límite elástico. Movemos la pieza, podemos ver las distintas escalas de colores y simplemente con un vistazo podemos ver dónde están marcados los colores rojos, que son los que tienen una mayor tensión. Lo vemos aquí. Bien. Estas son las tensiones. Ahora pasamos a ver los desplazamientos. Los desplazamientos, lógicamente, si tenemos los taladros fijados y la carga está aplicada en la zona central de la pieza, aquí es donde se deben encontrar los mayores desplazamientos. Vemos que este será el máximo desplazamiento, lo vemos aquí en la escala, y que se produce, como hemos dicho, en la parte central. Y ahora vamos a ver las deformaciones unitarias. Lo mismo, la escala de colores, y en este caso las deformaciones unitarias las vamos a tener como suele ser normal, donde tenemos las mayores tensiones. Bien. Ahora pinchamos con el botón derecho encima del resultado de tensiones y vamos a pasar a configurarlo. A configurar nuestro trazado. Podemos elegir las opciones de borde que nosotros queramos, como punto, línea, discreto o continuo, que es el que teníamos, y cómo lo vamos a dejar. Ahora en las opciones de contorno podemos pedirle que nos muestre, además de los resultados en colores, también el mallado. Vemos cómo queda el mallado y podemos editar el color. Si queremos cambiar el color del mallado, podemos. ¿Vale? Vamos a dejarlo en negro. Bien. En opciones de trazado de deformación, si marcamos superponer el modelo sobre la deformación, vemos como el modelo original viene superpuesto a la deformada. Podemos cambiar la transparencia por si queremos marcarlo un poco más. Pues aceptamos y nos deja la pieza sin deformar junto con la deformada. Ahora vamos a pasar a definir el trazado de factor de seguridad. El factor de seguridad es un dato importante, ¿no?, que nos va a ayudar a ver si estamos por debajo de nuestro límite o no. Bien, en el primer paso podemos elegir los elementos que queremos marcar como factor para analizar el factor de seguridad, lo marcamos todo. Y aquí el criterio. Tenemos el criterio de von Mises, tensión de cortadura máxima de 3K, tensión de Mohr-Coulomb o tensión normal máxima, ¿vale? Y automático. Nosotros vamos a elegir la tensión de von Mises, puesto que es la que nos interesa, ¿vale? Aquí vemos la fórmula del factor de seguridad. Si pinchamos, nos lleva a la ayuda. ¿Vale? Esta es la ayuda. Aquí podemos ver un poco la teoría. ¿Vale? Criterio de máxima tensión de von Mises, vemos aquí la teoría. ¿Vale? Y el factor de seguridad será la tensión límite dividido en la tensión de von Mises. Bien. Cerramos y le damos a siguiente.
El siguiente podemos elegir la escala que queremos, ¿vale? Lo vamos a poner en megapascales o newton partido milímetro al cuadrado, ¿vale? Y el límite de tensión lo podemos poner entre límite elástico, límite de rotura o el definido por el usuario. Lo vamos a dejar el límite elástico, que es el que nos interesa, y el factor de multiplicación en 1. Siguiente, ¿vale? Podemos elegir entre distribución del factor de seguridad, donde nos distribuirá el factor de seguridad por toda la pieza, o que solo nos marca las áreas por debajo del factor de seguridad. Vamos a pinchar en áreas por debajo del factor de seguridad y lo dejamos así. Aceptamos, y en este caso vemos que el factor de seguridad está todo en 1 y que toda la pieza es azul. No tenemos ninguna parte que esté por debajo del factor de seguridad. Luego nuestra pieza cumpliría perfectamente las especificaciones que hemos marcado. Bien, hemos visto que en tensiones, tanto en tensiones como en deformaciones unitarias, estas tres aristas son las que más problemas nos pueden dar. Tienen las mayores tensiones y las mayores deformaciones unitarias. Bien, pues para controlar eso podemos hacer un control de mallado. Para eso pinchamos con el botón derecho en malla y aplicar control de mallado, ¿vale? En entidades seleccionadas vamos a seleccionar las tres aristas que donde podemos tener problemas. Con esto vamos a aumentar la resolución del mallado justo aquí, justo en estos tramos, y podremos estudiar con más detenimiento las tensiones y deformaciones y desplazamientos y todos los resultados. Bien, pues vamos a elegir el tamaño del elemento, lo vamos a cambiar y vamos a elegir 0,5 y vamos a dejar la relación AB en 1,5. Solo para estas tres aristas. Aceptamos y tenemos que volver a mallar. Botón derecho, crear malla. Si vuelve a mallar, se eliminarán los resultados para el estudio. Estamos de acuerdo. Y lo dejamos tal cual está porque nos ha dejado todas las propiedades de la malla como las hemos hecho anteriormente. Así que aceptamos y nos malla. Si nos acercamos, vemos que las aristas que nosotros hemos marcado para el control de mallado están exactamente igual. Aquí la malla está mucho más definida. Vemos cómo los elementos de nuestra malla son mucho menores que en el resto de la pieza. Bien, pues vamos a ejecutar el análisis. Y ahora vemos cómo lógicamente, al estar las mallas mucho más definidas y los elementos mucho más pequeños, nos ha cambiado la resolución también de las tensiones. Tenemos una mayor resolución y podemos ver con más detenimiento la distribución de nuestras tensiones. Bien, las deformaciones unitarias, pues igual. Vemos cómo han cambiado. Bien, una vez hecho esto, vamos a hacer la segunda parte de la práctica, que es comparar este modelo con otro creado con un material distinto. Podemos hacerlas de dos maneras: o creando un nuevo estudio y volver a elegir todas las propiedades, o como va a ser un estudio exactamente igual, podemos clicar con el botón derecho en práctica 1 estudio, práctica 1 estático y duplicar. Le cambiamos el nombre. Aceptamos y nos ha creado un estudio de simulación exactamente igual que el anterior. Ahora lo único que tenemos que hacer es cambiarle el material. Bien. Aplicar, editar material. Y ahora lo que vamos a hacer es elegir un material que sea similar
al que nosotros vamos a crear, porque vamos a hacer un material personalizado. Hierro dúctil puede ser el que más se acerque a nuestras propiedades. Con el botón derecho copiamos y dentro de materiales personalizados tenemos que hacer una nueva categoría, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, ponemos el nombre y botón derecho sobre la carpeta que acabamos de crear y pegamos nuestro material. Bien. Dentro de hierro dúctil podemos ahora editar todas las propiedades que nosotros queramos. Vale. Vamos a cambiar las propiedades a megapascales en el sistema internacional. Bien. El módulo elástico en este caso va a ser de 200.000 newton por milímetro cuadrado o megapascales. Coeficiente de Poisson de 0,3. La densidad 7.850 kilogramos partido metro cúbico. Y el límite elástico va a ser de 250 newton partido milímetro cuadrado. Bien. Guardamos nuestro material y aplicamos. Vemos cómo ha cambiado el color y cómo nuestra pieza queda marcada con hierro dúctil. ¿Vale? Porque no le hemos cambiado el nombre, por eso se queda como hierro dúctil. Si queremos podemos cambiar el nombre y sea práctica 1 y P de personalizado. ¿Vale? Guardamos, aplicamos y ya nos ha cambiado el nombre. Bien. Como tenemos las fuerzas creadas, las sujeciones creadas, la malla, incluso con el control de malla que hemos creado en la segunda parte del primer estudio, salvo los resultados que lógicamente han cambiado porque ha cambiado el material, pues lo único que tenemos que hacer es ejecutar y comprobar. Vale, nos ha ejecutado el análisis perfectamente sin ningún problema y vemos como aquí sí que hemos superado el límite elástico, ¿vale? Nuestro límite elástico está en 250 millones de newton partido metro cuadrado y desde esta flecha hacia arriba todo este tramo ha pasado el límite elástico. Como hemos visto antes, los problemas los teníamos en la arista donde hemos hecho el control de mallado. Vemos como efectivamente aquí tenemos los colores rojos y verdes donde nos pasamos. Es decir, estos tramos van a sufrir una deformación plástica porque hemos pasado el límite elástico. Bajo esta carga estos tramos se deformarán de forma permanente, no van a volver a su posición inicial. Ahora vamos a ver cómo en el factor de seguridad ahora sí que vamos a tener colores en rojo. Vemos las aristas que hemos dicho y vemos cómo quedan marcadas en rojo. Es decir, en estos tramos hemos superado el factor de seguridad. Vale. Una vez que hemos terminado nuestro análisis, vamos a generar un informe. Vamos a generar el informe solo de la segunda parte. Pinchando en informe vemos que podemos seleccionar todos los apartados que nosotros queramos. ¿Vale? Lo dejamos todos marcados excepto el apéndice y en información de encabezado nosotros solo vamos a cambiar el diseño. Publicamos y vemos cómo nos genera el informe. Bien. Ya tenemos el informe generado, vemos cómo el diseñador no lo ha cambiado y vemos lo que nos genera. Información del modelo, propiedades, las propiedades volumétricas de nuestra pieza, peso, densidad, volumen,
Aquí las propiedades del estudio, ¿vale? Una malla sólida, tipo de análisis es estático, tipo de solver, las unidades, y aquí vemos las propiedades del material, ¿vale? Nombre del material, práctica 1 personal, isotrópico elástico lineal, ¿vale? Criterio de error predeterminado, tensión máxima de von Mises, límite elástico, tracción, módulo elástico, coeficiente de Poisson, en fin, todas las propiedades del material que nosotros hemos editado. En este apartado vemos las cargas y las sujeciones. Vemos que tenemos una sujeción fija en las 3 caras que nosotros hemos puesto en los taladros. Y en las fuerzas vemos cómo nos marca la cara donde está aplicada la fuerza y el valor de la fuerza. En información de la malla vemos cómo el tamaño de los elementos es 4 milímetros y la tolerancia 0,15. Ha sido lo que nosotros le hemos dicho. Bien, aquí nos dice el control de mallado que hemos realizado, ¿no? En 3 aristas, el tamaño del elemento 0,5, el coeficiente 1,5. Bien, este es el apartado de las fuerzas resultantes. Y aquí vemos, ¿vale?, los diferentes resultados que nos ha dado nuestro análisis, ¿vale? Las tensiones, el tipo es tensión de von Mises y vemos el máximo que nos ha generado. Vemos cómo aquí lo hemos superado tal y como hemos visto previamente. Y seguimos. El siguiente gráfico y la siguiente tabla nos muestra los desplazamientos. Este será el desplazamiento máximo sufrido por la pieza, que lógicamente, como hemos dicho, está en la zona central, que es donde se aplica la carga, puesto que los 3 taladros están fijos. Y las deformaciones unitarias. Las deformaciones unitarias máximas, ¿vale? Deformaciones unitarias máximas, como hemos dicho, van a estar normalmente donde están las tensiones máximas. Esta última tabla nos muestra el factor de seguridad. El factor de seguridad máximo que tenemos es el 264.512. En este no tenemos problema. El problema está en este, que el factor de seguridad mínimo es 0,5. Todo lo que está por debajo de 1 no nos va a dar problema. Y en el final del informe tenemos la conclusión. Aquí podemos adjuntar nuestras conclusiones y podemos decir, por ejemplo, que esta pieza en concreto va a sufrir una deformación plástica. El problema lo tenemos en las aristas, como hemos visto. Aquí aparece un poco en rojo. Y la deformación plástica se produce, pues como hemos dicho, porque hemos superado el límite elástico. Va a depender también de la funcionalidad de esta pieza, si se puede aceptar o no, según por ejemplo, los desplazamientos. Los desplazamientos pueden ser importantes también, y puede que tengamos unos desplazamientos máximos que tengamos que cumplir. Con esto damos por finalizada la práctica 1 de este bloque de análisis estático.